En 2019, en Corea del Sur, ocurrió algo aterrador que dejó al mundo entero en shock. Un caso tan perturbador que demostró lo que puede pasar cuando el anonimato digital se convierte en un arma mortal. I apologize to everyone who has suffered because of me. Thank you for ending the life of a demon that I could not stop. El Nth Room, una red de abuso y control que operaba a través de Telegram, una plataforma que muchos usamos a diario, se convirtió en el escenario de tortura digital para miles de mujeres y niñas. Todo comenzó con un simple hackeo y una conversación aparentemente inocente. Lo que parecía un espacio seguro para chatear, pronto se convirtió en un lugar donde la extorsión, la humillación y el control sobre vidas inocentes eran el pan de cada día. Los administradores, camuflados en el anonimato, comenzaban a manipular y chantajear a sus víctimas para obtener fotos, videos y cualquier tipo de información personal que pudieran usar en su contra. Las víctimas nunca imaginaron que, detrás de las pantallas, se escondían monstruos dispuestos a destruirles la vida, y aunque al principio todo parecía inofensivo, las amenazas pronto comenzaron a intensificarse. Si no haces lo que te pido, te destruiré. La vida de esas chicas ya no les pertenecía. Habían caído en una red donde el sufrimiento era solo un juego para los administradores y los espectadores, quienes pagaban por ver más, por ver cómo las víctimas eran humilladas y torturadas. Este caso no es solo una historia de unos pocos malhechores, sino una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la tecnología, que muchos creemos que nos conecta, se utiliza para explotar y destruir. Nth Room no fue solo un espacio de abuso digital, fue un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando las redes sociales y plataformas de mensajería caen en manos equivocadas. Hoy, te contaré cómo el Internet, que todos consideramos seguro, se convirtió en una trampa mortal para miles de personas, y cómo lo que sucedió en Nth Room podría ocurrir en cualquier rincón de la web. En cualquier momento. Todo comenzó con un simple hackeo, un error que se transformó en una pesadilla. Lo que parecía un lugar común, como Telegram, se convirtió en un campo de batalla donde miles de personas se convirtieron en cómplices de un crimen impensable. A través de esta plataforma, los administradores comenzaron a tomar el control de las vidas de sus víctimas, no solo con amenazas, sino con la manipulación más atroz imaginable. En un principio, todo parecía inofensivo. Los administradores contactaban a sus víctimas a través de falsos trabajos o castings de modelaje. Al principio, las chicas pensaban que solo estaban hablando con alguien común, sin imaginar que su vida iba a ser desmantelada. Sus redes sociales fueron hackeadas y sus vidas privadas expuestas. Las amenazas comenzaron a llegar rápidamente. Si no haces lo que te pido, todo lo que has hecho quedará al descubierto. Fue así como las víctimas empezaron a ser controladas, manipuladas, obligadas a seguir órdenes que desbordaban cualquier límite de lo que podemos considerar ético. Lo que parecía una simple conversación pasó a ser un campo de explotación y terror, y en cuanto las víctimas empezaron a ceder, todo lo que compartían era usado en su contra, como si su vida ya no les perteneciera. A medida que las víctimas caían más y más en la trampa, la violencia en línea comenzó a escalar. Los videos de tortura psicológica y emocional se convirtieron en moneda de cambio, mientras los espectadores, cada vez más pervertidos por el contenido que consumían, exigían más y más sufrimiento, haciendo que el ciclo de abuso continuara. Lo que siguió fue aún más perturbador. La manipulación de los administradores se hizo más sofisticada, y las víctimas pasaron de ser controladas por simples amenazas a ser presionadas para realizar actos cada vez más humillantes y dolorosos. Las órdenes no se detenían, y lo peor es que las víctimas no tenían otra opción que cumplirlas, bajo el constante miedo de que todo lo que habían compartido, todo lo que eran, sería expuesto al mundo. Lo que comenzó con fotos privadas y conversaciones íntimas, pronto se transformó en algo mucho más siniestro. Las chicas fueron obligadas a grabarse desnudas, a escribir palabras humillantes en sus cuerpos con cuchillos,
a hacerse cortes en partes íntimas, y todo, en vivo, mientras los administradores y los espectadores observaban y se alimentaban de su sufrimiento. Estas órdenes no solo afectaban su cuerpo, sino también su mente. Al principio, las chicas pensaban que tal vez podrían escapar, que esto podría detenerse, pero cada vez que cumplían, los administradores pedían más, siempre más. Las amenazas se volvían más agresivas. Si no haces lo que te pido, perderás tu familia, tu vida, tu reputación. Y por supuesto, el miedo las mantenía atrapadas, sin ningún camino de escape. Cada vez que una víctima pensaba que había tocado fondo, los administradores empujaban más lejos los límites de la degradación. Las chicas no solo debían cumplir las órdenes, sino que tenían que grabar todo lo que hacían y enviarlo como prueba. Si alguna de ellas se negaba a seguir, las consecuencias eran inmediatas. Sus peores temores se materializaban. Videos íntimos y fotos privadas eran filtrados en las redes sociales, y las chicas no podían hacer nada para detenerlo. En este lugar de tortura digital, la vida de estas jóvenes ya no les pertenecía. Estaban bajo el control absoluto de los administradores, y todo lo que hacían, todo lo que sentían, era usado contra ellas. El ciclo de abuso parecía no tener fin. Pero las cosas no se detuvieron ahí. No solo estaban humillando a las víctimas, sino que el control sobre ellas se fue intensificando cada vez más. Las órdenes no eran solo sobre fotos y videos. Los administradores empezaron a pedir pruebas de todo lo que las chicas hacían. ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué comiste? Mándame una foto. Un control total sobre cada aspecto de sus vidas. Las víctimas comenzaron a recibir demandas mucho más graves. No solo estaban siendo humilladas con fotos desnudas o escritos en sus cuerpos. No, las estaban forzando a cortarse con cuchillos, a escribir mensajes de esclavitud en sus cuerpos, todo para complacer a estos monstruos detrás de la pantalla. Las chicas ya no solo temían por su privacidad, sino por sus vidas. Los administradores no solo controlaban sus cuerpos, sino sus mentes. Las víctimas tenían que cumplir con todo lo que les pedían. Si decían no, todo lo que habían compartido se haría público. Todo su sufrimiento, todas las imágenes y videos eran enviados a sus amigos, a sus familias, y la vergüenza sería eterna. Y lo peor es que todo esto se estaba transmitiendo en vivo. Mientras esas chicas sufrían, cientos, miles de personas veían y disfrutaban de su dolor. Para los espectadores, esto ya no era solo ver un video, era un espectáculo, y lo peor es que pedían más dolor, más humillación, más control. Cada vez se ponía peor, y lo más aterrador de todo es que las víctimas pensaban que si no lo hacían, su vida quedaría destruida. ¿Quién podría escapar de algo así? Las cosas empezaron a salirse de control rápidamente. No solo era un grupo de personas manipulando a sus víctimas, no. Los administradores crearon una red criminal organizada, una red que operaba como una empresa bien estructurada. Tenían un sistema de pagos oculto, usando criptomonedas para evitar dejar rastros. Y no solo eso, cada vez que alguien se mantenía leal al grupo, lo ascendían. De espectadores pasaban a ser administradores, así de enfermos estaban. Estos nuevos administradores empezaron a tener el control total sobre las víctimas, forzándolas a cumplir órdenes cada vez más perturbadoras. Y no era solo uno o dos, sino miles de personas involucradas. Las víctimas, sin saberlo, se convertían en parte de una maquinaria de abuso sin salida. Cada vez que pensaban que habían tocado fondo, los administradores les pedían más y más, hasta que sus cuerpos y mentes ya no pudieron soportarlo. Esto no fue solo un juego para los administradores. Para ellos, esto era una pasión, una obsesión por el control, por ver cómo las víctimas se destruían a sí mismas bajo la presión de cumplir cada orden. Las víctimas nunca imaginaron que caerían tan bajo. Se sentían atrapadas en un ciclo sin fin, donde cada vez que cedían, los administradores aumentaban la violencia. Y todo esto, mientras miles de personas miraban. Esos espectadores, que al principio solo estaban observando, ahora se convertían en cómplices activos, exigiendo siempre más. Es increíble cómo el poder del anonimato digital puede transformar a personas comunes en monstruos. Cómo algo tan perturbador pudo pasar desapercibido tanto tiempo.
Pero todo en la vida tiene un fin, y este caso no fue la excepción. Después de años de abuso, la verdad finalmente salió a la luz, pero no fue la policía la que destapó todo, sino un grupo de periodistas valientes. Team Flame, compuesto por 2 estudiantes universitarios, decidió infiltrarse en estos grupos oscuros, crearon cuentas falsas y se metieron de lleno en esos espacios. Al principio, nadie los sospechó, se ganaron la confianza de los administradores, lograron obtener pruebas y empezaron a recopilar toda la información necesaria para exponer la verdad. Lo que descubrieron fue aterrador. Estos grupos no eran solo un conjunto de personas observando torturas, eran una red organizada con pagos en criptomonedas, cuentas secretas y una estructura que permitía que los abusos siguieran sin ser detectados. Los administradores no solo controlaban a las víctimas, sino que incluso comenzaban a reclutar más personas para que participaran, como si todo fuera parte de un negocio. Había una maquinaria tan bien aceitada que parecía imparable. Los periodistas lograron recopilar todas las pruebas que necesitaban, pero lo peor fue darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Un crimen digital que operaba a gran escala, con miles de espectadores y más de 250.000 personas involucradas. Cada uno de ellos, de alguna manera, era responsable de perpetuar el sufrimiento de esas víctimas. Finalmente, tras meses de investigación, la policía arrestó a los 2 principales responsables. Jo Yoo-bin, conocido en el mundo digital como Doctor, fue detenido junto con Moon Jong-wook, God, pero la indignación pública fue inmediata. La gente no podía creer lo que había sucedido. 2 hombres tan jóvenes, 24 y 23 años, con vidas aparentemente normales, se habían convertido en los cerebros de esta red de tortura digital. ¿Cómo habían logrado corromperse tanto? Y lo más aterrador de todo, un porcentaje sorprendente de la población coreana había formado parte de este circo macabro. Con 250.000 personas involucradas, un 1 de cada 100 ciudadanos coreanos se convirtió en espectador de los horrores que se llevaban a cabo en esas salas de chat. Esto hizo que la indignación no solo fuera hacia los administradores, sino también hacia los que consumían ese contenido. Porque, ¿qué tipo de personas se convierten en cómplices de un crimen tan horrible solo por ver sufrir a los demás? No solo los creadores de estos grupos eran culpables, sino todos los que pagaron para ver. La noticia explotó en los medios. La sociedad coreana, completamente desconcertada, pidió justicia. Las víctimas, que hasta ese momento habían estado atrapadas en la sombra, empezaron a recibir apoyo. Pero, ¿era suficiente? Las condenas para los culpables fueron severas. Cho Gu-bin fue sentenciado a 42 años, mientras que Moon Jong-wook recibió 34 años. Pero ¿era este castigo suficiente? ¿Podían estos años en prisión borrar lo que estos hombres les habían hecho a sus víctimas? Las sentencias de los culpables llegaron, pero la justicia no puede borrar el daño. Cho Yoo-bin y Moon Jong-wook fueron condenados a largas penas de prisión, pero las víctimas, quienes fueron abusadas física y emocionalmente, no pueden recuperar lo que perdieron. Las secuelas de este tipo de abuso son profundas y permanentes. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas en trastornos psicológicos, con algunas padeciendo trastorno de estrés postraumático, TEPT. La vergüenza, la culpa y el miedo les persiguen a diario, mientras que otras temen que los videos y fotos privadas, que fueron tomadas de sus vidas más íntimas, resurjan. El daño no solo fue hacia las víctimas directas, sino que afectó a sus familias. Imagina ser una madre o padre y ver cómo la vida de tu hija se ve destruida sin poder hacer nada para detenerlo. Para muchas de estas familias, el sufrimiento es interminable. A pesar de las condenas, las cicatrices psicológicas que estas víctimas llevan consigo probablemente nunca se curen. El terror de saber que sus vidas fueron expuestas, que no hay forma de borrar lo que sucedió, es algo que no se puede quitar con una sentencia de cárcel. Pero el problema no termina ahí. Aunque se logró cerrar Nth Room, las plataformas en línea siguen siendo terreno fértil para estos crímenes.
En Corea del Sur se siguen presentando más de 6.000 casos de delitos sexuales digitales cada año, y solo un pequeño porcentaje termina con una condena. La tecnología, que debiera ser una herramienta para acercarnos y mejorar nuestras vidas, sigue siendo utilizada para explotar y destruir. El caso de Nth Room nos deja con preguntas difíciles de responder. ¿Cómo es posible que una red de abuso tan grande se haya podido mantener durante tanto tiempo? ¿Cómo llegamos al punto en el que miles de personas se convirtieron en espectadores del sufrimiento ajeno, sin remordimientos? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo sabemos si esta historia es la única o si hay otras que aún permanecen en las sombras, esperando ser descubiertas? La tecnología es poderosa, pero también peligrosa. Las aplicaciones y plataformas que usamos a diario, como Telegram, pueden ser usadas para lo peor de la humanidad. Lo que ocurrió en Nth Room es un claro recordatorio de lo que puede pasar cuando el anonimato digital se convierte en un refugio para aquellos que buscan destruir vidas. Hoy, el Internet sigue siendo un espacio donde se puede esconder todo tipo de crímenes. Pero también es un lugar donde podemos luchar por la justicia, donde podemos, como sociedad, garantizar que estos horrores no se repitan. A las víctimas de Nth Room se les dio justicia, pero nunca podrán borrar el daño. Sin embargo, nosotros, como sociedad, debemos asegurarnos de que todo lo que ocurrió no quede en el olvido. Debemos tomar responsabilidad y actuar. La tecnología no debe ser usada para destruir, debe ser usada para conectar, para ayudar. Y si no somos cuidadosos, si no vigilamos lo que ocurre en los rincones oscuros de la web, la próxima víctima podría ser cualquiera de nosotros. Mantente alerta, mantente seguro.